su Biblia y vamos a estudiar a continuar con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aleluya. Y esta noche nos corresponde estudiar siempre el capítulo 1, pero el versículo 6 en adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante dice la palabra del Señor: los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que mi Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Y es algo, hermanos, algo precioso lo que precisamente se da en estos versículos, porque precisamente, hermanos, solo quiero hacer un breve resumen de lo que estuvimos hablando el martes pasado. Y si usted se recuerda, el Señor les comenzó a dar instrucciones a través o por medio del Espíritu Santo. Dice que a los discípulos que había reunido les comenzó a dar instrucciones, pero que también dice la palabra de Dios que se les apareció a ellos durante un periodo de 40 días. Y en ese lapso de tiempo que Él se les apareció, dice la palabra del Señor que les estuvo hablando acerca del reino de Dios. Y precisamente, hermanos, esa aparición que Él hizo durante ese periodo de tiempo, cuando dice la palabra del Señor que Él estuvo hablando sobre lo que era el reino de Dios, parece ser, hermanos, que Él estaba como no solamente dándoles a conocer, evidentemente, con pruebas contundentes, pruebas físicas de que Él había resucitado, sino también pruebas escriturales de que todo lo que estaba sucediendo en su vida era el cumplimiento precisamente de la palabra del Señor. Es decir, hermanos, que al darle evidencias de esas pruebas, no solamente físicas, de que Él había resucitado y que no era un fantasma, también lo hacía bíblicamente para que ellos tomaran más fe, pusieran más confianza en que verdaderamente Él era aquel Mesías que precisamente el pueblo de Israel había esperado por muchos años. Y le digo esto, hermano, porque recuérdese que cuando Él resucita y se les aparece a aquellos dos discípulos que iban tristes, desconsolados, hablando con palabras que eran palabras de desánimo por lo que había ocurrido en Jerusalén, en donde lo habían crucificado. Si usted se recuerda, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, que cuando ellos iban camino a Emaús, Jesús se les aparece
y ellos no lo reconocen porque dice que sus ojos estaban velados. Y él comenzó a platicar con ellos y les dice, ¿qué son estas pláticas que ustedes llevan? Y ellos comenzaron a decirle que todos aquellos acontecimientos que se habían dado y que ellos habían depositado esa confianza en Cristo, en Él, y precisamente Él había dado una palabra de muchas maneras que al tercer día iba a resucitar, pero ellos le dijeron, ya este es el tercer día y nada ha ocurrido. Entonces dice la palabra del Señor que cuando Él comenzó a hablar, les dice, oh insensatos y tardos para creer lo que la palabra de Dios les dice. ¿Acaso les dice, no saben que todo esto es el cumplimiento de la palabra de Dios que está escrito precisamente en el libro de Moisés, los salmos y los profetas? Es decir, él les citó, hermanos, porque así estaba dividida antes la Biblia. En la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Esas eran las tres divisiones que antiguamente la Biblia tenía. Entonces, él comenzó a decirles que todos esos acontecimientos que estaban sucediendo en la vida de él era el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Ahora que ellos se estaban reuniendo precisamente y se les había aparecido durante 40 días, hermano, y no solo se les apareció a ellos, sino que dice que en la primera carta o en la segunda carta de Corintios, dice la palabra del Señor que en el capítulo 15, versículo 7, que Él se les apareció a más de 500 personas. Amén. Y después dice, se le apareció a los apóstoles, se le apareció a Santiago, se le apareció a Pedro, y habla una lista inmensa de nombres a los cuales Él se les había aparecido. Ahora una vez más, durante este corto tiempo de 40 días, Él se reunió con ellos, les estaba dando instrucciones acerca de la doctrina, acerca de conducta, de cómo ellos deberían de comportarse en la iglesia, y también les estaba hablando acerca del reino de Dios. Es decir, y para hablarles de esto, hermano, definitivamente el Señor tuvo que haber usado las escrituras, como lo hizo con estos dos discípulos que iban camino a Emaús, para que ellos creyeran que todo esto era el cumplimiento de la palabra del Señor. Amén. Ahora, en estos 40 días, Él comenzó a darles esas instrucciones y a darles pruebas, no solamente bíblicas, sino a través de que Él era aquel hombre en el cual ellos habían depositado la confianza, ahora había resucitado para nunca más volver a morir. Y esto, hermano, tuvo que haber avivado la fe de ellos. Tuvo que haber alentado aquellas vidas que precisamente se sentían como desalentadas por todos los incidentes que habían pasado. Ahora, en estos versículos, hermanos, que precisamente hemos leído, que es el versículo 6, dice, los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Ellos le preguntaron. Ahora, hay algo, hermanos, que llama la atención, porque fíjense que ellos estaban interesados en saber precisamente, hermanos, si el reino de Israel iba a ser restablecido. Porque ellos le dicen, ¿restaurarás el reino de Israel en este momento? Ahora, ¿por qué se lo decían así? Porque recuerdes, hermano, que Israel hacía mucho tiempo que había perdido el dominio. Amén. Ellos estaban bajo el yugo de las naciones gentiles, es decir, bajo el yugo de los romanos. Ellos gobernaban sobre la nación de Israel, ellos no eran independientes. Ahora, ellos sabían precisamente, me imagino y pienso, que hacía de haber sido, que cuando Él les estaba dando instrucciones, como dice que les habló del reino de Dios, Él les dio detalles que precisamente Israel iba a ser restaurado en un momento. Amén. Pero ahora que ellos le hacen esta pregunta, le dice, los que estaban con Él, dice, con Jesús, le preguntaron. Era una pregunta, hermanos, en la cual Jesús no les reprochó esta pregunta, porque precisamente, hermanos, ellos querían estar informados. Amén. Informados de todo aquello que precisamente
estaba relacionado con Israel. Entonces ellos comenzaron a preguntarle y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahora, como les repito, ellos sabían, hermano, que precisamente Israel tenía que ser restaurado y ellos creían que este era el momento. Ellos creían y querían saber, hermanos, que precisamente el tiempo de restaurar el reino de Israel se había llegado. Era lógico que ellos sintieran ese interés, porque ellos habían estado dominados por las ciudades, por los gentiles. Ahora estaban bajo el reino de Roma. Y ellos creían que el tiempo se había llegado y por eso le preguntan. Pero fíjense que, hermano, es tremendo porque lo que ellos no sabían precisamente es que este era el único momento en el que ellos podían gozar de la comunión con Él. Bendito Dios. Este era el único momento. Es decir, ellos no sabían que Él se iba a ir. Ellos no sabían eso. Porque Jesús nunca dijo que después que resucitó, Él se iba a ir y los iba a dejar. Es decir, ellos esperaban que a lo mejor Él se quedara, pero no, ellos no sabían que estas eran las únicas palabras en las cuales, hermano, precisamente ellos eran los últimos momentos de convivencia que tenían con Él. Amén, bendito Dios. Ahora, recuérdense que estaban en el Pentecostés y estaban precisamente celebrando una fiesta. Ahora, ¿por qué le digo que precisamente, hermanos, ellos querían que Israel fuera restaurado? Si usted se recuerda, precisamente el Evangelio de Lucas también nos habla en uno de los últimos capítulos, en donde Él celebra la cena. El Señor Jesús les dice, esta es la última vez que yo tomo la Pascua con ustedes y no la volveré a tomar más hasta que el reino de Israel sea restaurado. Ahora, para poder restablecer el reino de Israel, hermano, tenía que haber habido una nueva alianza. Porque Jesús les dice en este último momento de la Santa Cena, les dice: esta es la copa de la nueva alianza, la que hago precisamente sellándola con mi sangre. Ahora, en esta nueva alianza o el nuevo pacto, hermano, precisamente entraba Israel en el restablecimiento de su reino. Por eso ellos le preguntan, porque ellos tenían alguna noción de que precisamente las Escrituras daban evidencia de todo esto. Ahora, cuando ellos le hacen la pregunta de restaurar el reino de Israel, hermano, era algo que precisamente los profetas lo habían hablado. Sí, amén. Jeremías lo había hablado. Ezequiel lo había hablado. El profeta Miqueas en el capítulo 4 del versículo 1 en adelante lo había hablado. Jeremías lo dijo claramente en el capítulo 31 del versículo 16 en adelante. El Señor les dice: vendrán días en donde yo haré una nueva alianza con Israel. Y no será una alianza como la que hice con sus padres cuando estaban en Egipto, que yo los tomé de la mano y los liberté. No, voy a hacer una nueva alianza. Y esa nueva alianza, dice el profeta Jeremías, esa nueva alianza consistirá en donde precisamente dice: la ley, es decir, su palabra iba a ser implantada en la mente y el corazón del pueblo de Dios. Ahí va a estar, le dice la ley, va a estar en sus mentes y en sus corazones. Es decir, hermanos, que los profetas habían venido anunciando desde ya muchos años de anticipación que Israel volvería a ser una nación independiente, que no iba a estar bajo el yugo de la esclavitud de ninguna nación. Amén. Y precisamente esa independencia la habían perdido ellos, hermanos, desde ya hace mucho tiempo. Y es por eso que ellos le dicen: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Lo harás?
Y la pregunta del Señor es, ¿no les toca a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su sola potestad? Es decir, hermanos, que el Señor les estaba diciendo, a ustedes no les toca saber esto. No traten de indagar cuándo va a ser ese cumplimiento, porque eso solamente está reservado para el Padre. Gloria a Dios. Hermano, hay cosas en la Biblia que nosotros no podemos entender ni conocer porque no nos ha sido dado. No nos ha sido dado el poder entender esto. Porque hay cosas que Dios se las ha reservado exclusivamente para Él. Ahora, hermanos, hay un problema cuando a veces uno trata de indagar sobre cuándo va a ser el cumplimiento de las profecías. Es decir, hacer eso puede caer uno en herejía, en error. ¿Por qué? En descrédito. ¿Por qué? Porque precisamente, hermano, muchas veces se hacen conjeturas, y usted lo ha visto precisamente en el pasar de los años. Hay muchos hombres que se han levantado diciendo, para tal día es el fin del mundo. Para tal día el Señor viene. Entonces por eso el Señor les dijo, no les toca a vosotros. Es decir, descuídense de eso, despreocúpense. Que eso no es algo que tenga que preocupar el corazón de ustedes, como para que ustedes estén preocupados. ¿Cuándo? Despreocúpense. No lo hagan. Ahora, oiga bien, fíjense que el Señor les dice, no se preocupen. Precisamente les dice, no les toca saber a ustedes. No les toca saber a ustedes. Amén. ¿En qué tiempo todo esto se va a dar? Ahora, hay algo muy importante, hermanos, porque también el apóstol Pedro en su segunda carta dice también que los profetas, dice que ellos trataron en algún momento de indagar en qué tiempo y en qué persona se iban a dar las glorias y los sufrimientos de la persona a la cual la palabra del Señor hablaba. Y dice que la palabra de Dios dice que el Espíritu les dijo, porque ellos indagaban, dice, porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Ellos preguntaban sobre en qué persona se iban a dar estas glorias y estos padecimientos. Pero dice que les dijo que no era para ellos, amén, sino que era para otro tiempo. Es decir, hermanos, que precisamente esto es lo mismo que el Señor les está diciendo. Que no se preocupen. Que no se preocupen por todas estas cosas, porque lo importante de todo es que el Padre tiene el control, el Padre tiene la soberanía y Él sabe cuándo se van a dar estos acontecimiimientos. Amén, gloria a Dios. Él sabe en qué tiempo, Él sabe qué día, Él sabe en qué mes, Él sabe en qué año. Él sabe cuántos minutos, cuántas horas, cuántos segundos faltan para todo esto. Gloria a Dios. Es esto, hermano, lo que no debe precisamente como de estar preocupada nuestra vida, tratando de dar de cuánto o cuándo se van a llevar estas cosas. Porque precisamente, hermano, esto lo que hace es que las personas que hacen esto caen en descrédito y en burla. Tiempos atrás, hermano, muchos hombres han dicho, en tal fecha viene el Señor. Hay muchas iglesias, muchas denominaciones, muchas sectas que han tratado de dar o fijar fechas en qué tiempo el Señor va a venir. Y hasta ahora ha sido una vergüenza para ellos. Amén. Ha sido una vergüenza. Y estas personas que se han equivocado dicen, no, es que precisamente hicimos un error de cálculo. No fue error de cálculo. Lo que pasa, hermano, que muchas veces nosotros como hombres queremos tener exactitud de todo, de la palabra del Señor. Queremos conocer a detalle, pero hay cosas que precisamente no son para nosotros. Amén. Y el Señor les dice, Él les dice, no les toca a ustedes. No les toca a ustedes saber los tiempos.
y las edades que el Padre ha reservado para sí. Gloria a Dios. Ahora, pero, les dice, recibirán poder. Ahora, aunque ellos tuvieran, hermano, un conocimiento limitado de cuándo iba a ser la restauración del reino de Israel, ellos iban a tener algo importante en sus vidas. Aunque quizás ese conocimiento no lo tuvieran, pero se les iba a dar poder. Poder para poder hacer la obra de Dios. Gloria a Dios. Ahora, y yo le voy a decir algo. Imagine que el Señor les hubiera dado detalles, hermano, en qué tiempo el reino de Israel iba a ser restablecido. Si Él les hubiera dado detalles, hermano, hasta este día han pasado más de 2000 años ya. Israel no ha sido restaurado. Israel sigue siempre sin ser restaurado. No sabemos nosotros en qué tiempo. La Biblia solo habla de que llegará ese momento cuando Israel va a ser restaurado. Pero no da detalles en qué tiempo, qué mes, qué fecha, qué año. Bendito Dios. Precisamente, hermanos, por eso les estaba diciendo esto. Imagínense si les Aleluya. hubieran dicho, ¿saben qué? Dentro de unos 5000 años se va a dar la restauración de Israel, del pueblo de Israel. Imagínense qué hubiera pasado en ellos. Hubiera habido un desánimo. Amén. Hubiera habido desánimo porque, hubieran dicho, faltan 5000 años. En ese tiempo ya nosotros ya no estamos. Ahora, hubieran tomado las cosas de Dios con frialdad. Amén. Con frialdad. Ellos no le hubieran puesto interés. Ellos no hubieran puesto el corazón en hacer la obra del Señor porque faltaba mucho tiempo. Bendito Dios. Porque hemos pasado, hermano, más de 2000 años. Ya Amén. hemos pasado bastante tiempo y todavía eso no se ha dado. Porque recuerden, hermano, que en Isaías capítulo 2 está la profecía cuando dice que precisamente el reino de Israel va a ser restaurado. Amén. Isaías lo confirmó y él dice que llegará el tiempo, dice, en donde el monte del Señor será confirmado sobre todo monte. Y dice, y muchas naciones vendrán, dice, y dirán, vamos a Jerusalén, vamos a que nos hablen la palabra, porque dice, de Sión vendrá la enseñanza y de Jerusalén precisamente la palabra de Dios. ¡Vamos! Eso es lo que el profeta Isaías habla en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Es decir, hermanos, que ya los profetas lo habían venido anunciando. Desde muchos tiempos atrás venían hablando de la restauración del pueblo de Dios. Es decir, que ellos lo esperaban. Amén. Ahora, pero les digo algo, bendita gracia, hermanos, porque precisamente el endurecimiento de Israel ha sido para nosotros nuestra salvación. Amén. Ha sido para nosotros. Imagínense, hermanos, si el reino se hubiera dado, si Israel se hubiera restaurado, ahora, ¿qué pudiera haber pasado con nosotros? ¿Qué pudiera haber pasado? Imagínense. Ahora, son cosas, hermanos, que precisamente damos gracias a Dios, porque el que ellos hicieran ese rechazo al Señor, precisamente, hermanos, eso habla de que nosotros ahora Amén. no sabemos qué hubiese pasado. Imagínense, qué hubiese pasado si Israel lo recibe. ¿Qué hubiese pasado con nosotros? Precisamente, hermanos, hubiera pasado algo que de alguna manera, yo no sé de qué manera Dios hubiera hecho. Yo no sé de qué manera, pero si Israel lo hubiera recibido, si Israel hubiera recibido a Cristo como el Mesías que ellos esperaban. Ahora, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Ahora, a lo mejor Dios hubiera usado no sé qué cosa, no sé de qué manera, Dios nos hubiera dado la salvación a nosotros. Porque recuerden, hermano, que en todo el Antiguo Testamento Dios venía hablando que no solamente iba a restaurar a Israel, sino también a muchas naciones gentiles. Es decir, iba a tomar participación todo el mundo. Amén. Ahora,
Pero, como les digo, Él les dijo, no se preocupen. Israel va a ser restaurado. Pero no les toca a ustedes saber cuándo. No les toca. Es decir, por eso nosotros no debemos de preocuparnos cuándo el Señor va a venir. Lo que debemos de hacer es estar preparados. Amén, bendito Dios. Estar listos. Porque llegará el momento, hermano, en el que el Señor va a venir. Porque hasta este día todas las profecías se han cumplido. Nada ha fallado en lo que el Señor dijo. Y se va a cumplir todo. Incluso el establecimiento de Israel se va a dar, pero no sabemos en qué tiempo. La Biblia habla de que Israel va a ser restaurado, pero va a tener que pasar por un periodo de aflicción primero. Amén. Para poder ser restaurado. Ahora, por eso les dice, no se preocupen, que no les toca a ustedes saber los tiempos o los momentos, el día y el momento que el Padre ha fijado en su sola potestad. Pero les dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Dice, y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea, Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Amén. Mire qué tremendo. Es decir, hermanos, no se les iba a dar el poder para poder conocer sobre cuándo Israel iba a ser restaurado, pero precisamente se les iba a dar algo importante. Gloria a Dios. Se les iba a dar el Espíritu Santo. Se les iba a dar ese poder maravilloso para poder, como dice acá, poder ir a estas partes, a estos 4 lugares que mencionó y que precisamente iban a ser testigos, iban a dar testimonio de Él. Él les dice, miren, versículo 8, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio. ¿De quién dice? De mí. Amén. Saldrán a dar testimonio de mí. Dice, en Jerusalén, en toda la región de Judea, Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Ahora, cuando yo pensaba en esto, hermano, pensaba, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que cada individuo, que cada persona que va a participar o va a tener participación en el reino del Señor, es necesario que tenga este poder? ¿Por qué? Ahora, yo no sé si usted se recuerda, pero dice la palabra del Señor que Él les dio instrucciones por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, si Él, hermano, tuvo que recibir el estar lleno del Espíritu para poder dar una instrucción, ¿cuánto más nosotros? Bendito Dios. Ahora Él les dice, ustedes necesitan el poder del Espíritu Santo para poder dar testimonio. Y fíjense que me llama la atención, hermano, porque para poder participar del reino de Dios se necesita esa presencia de su Espíritu. Amén. Por varias razones, pero les voy a mencionar 2 específicamente. Es decir, al tener el Espíritu de Dios, hermano, toda aquella persona que va a ser partícipe de ser testigo y de dar testimonio de Cristo, se necesita el poder de Dios para poder dar testimonio con poder. Es decir, para no tenerle miedo a las autoridades, para no tener ese temor, hermanos, que si el Espíritu de Dios no estuviera, no se pudiera hacer esto. Bendito Dios. Recuerdes, hermanos, que cuando dice la palabra del Señor, que en este libro de los Hechos, cuando ellos estaban orando, dice que estaban reunidos orando, pidiéndole al Señor que les diera poder de su Espíritu
para poder hablar de Él. Dice que la tierra tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que con mayor fuerza ellos testificaban del nombre de Dios. Amén. Es decir, hermanos, que el Espíritu Santo nos da el valor para poder enfrentar todas aquellas adversidades que puedan venir a la vida de aquellos que son participantes del reino. Amén. Gloria a Ahora, y Dios. no solo por eso, sino también, hermanos, que se necesita el Espíritu Santo por otra razón. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a meditar o a pensar sobre estas áreas específicas que el Señor les dijo donde ellos iban a ser testigos. Fíjese bien, el primer lugar que el Señor les menciona donde ellos van a ser testigos es Jerusalén. Amén. Ahora, ¿y qué implica esto? Recuerdes, hermano, que en Jerusalén fue donde lo crucificaron a Él. Una turba enardecida lo llevó a la cruz. Ahora, si ellos no tuvieran el Espíritu Santo, ¿qué pasaría con estas personas? ¿Qué hubiese pasado? Ahora, pero teniendo la llenura del Espíritu Santo, hermano, lo que Él les estaba diciendo, que si ellos iban a tener el poder del Espíritu Santo y iban a ser participantes de su reino, iban a testificar en Jerusalén, ellos se iban a tener que enfrentar a los mismos problemas que Él se había enfrentado. Bendito Dios. De tal manera, hermanos, que ellos también iban a ser llevados a la misma muerte. ¿Y quién quiere perder la vida? Nadie. 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 Pero estando llenos del Espíritu Santo, las cosas cambian. Amén. Como estuvo el Esteban. Exacto. Si usted se da cuenta, más adelante, en este mismo libro de los Hechos, habla. Yo no sé si usted se recuerda, pero yo le dije a usted al comienzo de este libro que precisamente este libro cubre un espacio precisamente como de 30 años de lo que es la iglesia en los primeros inicios. Ahora, y le voy a dar un detalle importante. Se cree precisamente que cuando Esteban fue martirizado, fue precisamente en el año 36. Fíjense, en el año 36 de esta misma era. En los comienzos de la iglesia. Ahora, quiere decir que 6 años después, Esteban tuvo que enfrentar, porque recuérdense que Esteban fue el primer mártir. Si Esteban no hubiera tenido el Espíritu de Dios, si no hubiera estado lleno de esa presencia de Dios, ¿usted cree que Esteban hubiera dicho cuando le estaban apedreando, Señor, no les tomes en cuenta este pecado? ¿Usted cree que si Esteban no hubiera tenido el Espíritu de Dios, hubiera dicho esto? No. No, hermano, si él no hubiera tenido el Espíritu de Dios, agarra piedras y se agarra pedradas con ellos también. Sí, amén. Porque para tener el Espíritu de Dios, hermano, no solamente nos da fuerza, sino que podemos perdonar. Amén. Podemos perdonar. Recuérdese que estas palabras, precisamente de Esteban, eran similares a las palabras que el Señor dijo cuando estaba en la cruz. Cuando se burlaban y ya lo tenían crucificado, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Para eso, hermano, se necesita estar lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente, hermano, para amar al enemigo. ¿Usted cree que en la carne una persona puede amar a alguien que sea enemigo? Oh, no. No. Ni aún hermanos. Es decir, hermano, que solamente con la presencia del Espíritu Santo en la vida de los que van a ser participantes en el reino de Dios, se puede llegar hasta esto, a perdonar los insultos de aquellas personas que nos agravian. Por eso les dijo, el primer lugar geográfico que les da, donde ellos van a ser testigos, es Jerusalén. ¿Qué cree que pasó en la mente de ellos? Cuando Él les dijo, ustedes van a ser mis testigos primeramente en Jerusalén. Han de haber dicho, si allí lo acaban de crucificar a Él.
Allá acaban de hacer y deshacer con él. ¿Qué no nos va a pasar a nosotros? Si ellos no hubieran estado llenos del poder del Espíritu Santo, ellos no van. Yeah. No van. Porque el Espíritu Santo nos da valor. Amén. Nos da ese coraje para poder enfrentar las situaciones difíciles de la vida y poder enfrentar todas aquellas cosas que pudieran llevarnos incluso hasta la misma muerte. Bendito Dios. Solamente a través del Espíritu de Dios. Aleluya. Por eso les dice, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo antes de que vayan a dar testimonio de mí. Y hay otra razón. Si ellos no estuvieran llenos del Espíritu Santo, ¿qué cree que el diablo hubiera hecho con ellos? Pues ¿Ah? los tira. Les pega una revolcada buena, hermano. Les hubiera pegado una revolcada como la revolcada que le pegó el diablo a los hijos de tal Seba. ¿Se recuerda cómo los demonios de aquel hombre, cuando comenzaron a hacer el exorcismo, cómo los dejó? Amén, yo me acuerdo. Dice que los dejó desnudos y los hizo que huyeran. Ahora, pero ellos a través del Espíritu Santo, si usted ha leído Mateo capítulo 10, dice que cuando ellos fueron, ellos venían contentos, alegres, felices. Y cuando llegaron le dijeron al Señor, el Señor les pregunta, ¿les faltó algo? Porque les dijo, no lleven ni dinero, no lleven ni dos vestidos, no lleven ni calzado, no lleven nada. Y los mandó a predicar. Y precisamente dice que cuando golpean, el Señor les dice, ¿les faltó algo? Y ellos le dicen, no, Señor, no nos faltó nada. Y fíjate que pasó algo extraordinario. Bendito Dios. Y les dice, hasta los demonios se los sujetaban en tu nombre. Gloria a Dios. Mire, hermano, lo que hace el Espíritu de Dios. Es decir, hermano, que se tiene el dominio y el control del poder de las tinieblas. Por eso es necesario tener el Espíritu de Dios. Por eso es necesario. Porque, hermanos, si ellos no hubieran sido llenos del Espíritu de Dios y ellos hubieran ido a predicar sin ser llenos del Espíritu Santo, el diablo les hubiera pegado una gran arrastrada. Ahora, nosotros también necesitamos de esa llenura. Nosotros necesitamos de ese poder. Amén. Porque, hermano, sin ese poder, por eso vemos tantas cosas de niños en los hermanos ahora en día. Hay en las iglesias muchos hermanos se comportan como que fueran niños. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Es decir, no están llenos. Les hace falta eso que precisamente, hermano, les va a ayudar para que ellos sean estables en la vida cristiana. Porque ahora el diablo, hermano, con poquito, solamente Sopla. un soplo les da y Santo. cae la gran tendalada de aguacates. Por eso se necesita el poder de Dios. Por eso les digo, ustedes van a ser mis testigos, primeramente en Jerusalén. Fíjense a dónde los iba a probar primero, para ver si ellos verdaderamente estaban dispuestos a sufrir aún hasta la muerte misma. Si ellos no hubieran tenido ese poder, hermano, cuando llevaron a Pedro y a Juan delante del concilio y les pegaron una gran azotada, Sí. ¿cómo salieron ellos de la presencia del concilio de los ancianos cuando los habían azotado? ¿Cómo salieron? Contentos. Dice la palabra que ellos salieron gozosos, Amén. felices, contentos Bendito de haber Dios. de haber sido dignos, de haber padecido por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, qué diferencia hace el Espíritu de Dios en la vida del hombre. Fíjense qué diferencia. Ellos salieron gozosos, contentos, felices de que les habían pegado una gran apaleada. Ahora, hoy el diablo le pega una paleada a un cristiano en la iglesia. No, hermano, salen enojadísimos. ¿Por qué? Porque les hace falta la llenura del Espíritu Santo. No digamos los evangelistas de estos tiempos. Les hace falta. Es decir, hermanos, que es necesario
Es necesaria la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es que nosotros tenemos que anhelar la presencia de su Espíritu Santo. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que nos llene. David, dice la Biblia, él le dice, mi copa está rebosando. Ahora, ¿cómo estará nuestra copa? Por eso es necesario ser llenos del Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios que nos da la fuerza, la fortaleza, para poder enfrentar, hermano, no solamente los engaños y los embates que el mismo diablo trae contra uno, sino también para poder enfrentar, como dijo el Señor, todos los problemas que vamos a tener en el mundo. Amén. Se necesita el poder de Dios para poder tener tranquilidad, para poder tener bonanza, para poder tener paz en medio de esos conflictos, para tener esa confianza en Él. Él les dice, fíjese a dónde nos iban a probar. En Jerusalén primero. Hermanos, si de ahí venía el Jesús de padecer tantas cosas que le hicieron. Ahora ellos se iban a enfrentar a los mismos problemas que él se había enfrentado. Pero para ello los iba a llenar precisamente de ese poder de lo alto, para que ellos pudieran enfrentar las situaciones que iban a afrontar ahora que él se fuera. Y la otra ubicación que le da, les dice, Judea. Judea. ¿Qué pasó con Judea? Judea rechazó, hermano, el ministerio de Jesús. Nunca lo recibieron. Nunca. Imagínense. Ahora, ¿pero qué iba a pasar con la otra ubicación? Samaria. Samaria. ¿Qué iba a pasar con Samaria? Ellos tenían que ir a ese lugar donde precisamente, hermano, si usted se recuerda la conversación que tiene la mujer samaritana en el pozo de Jacob con Jesús. Una de las cosas que le dice la mujer a Jesús, le dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas? ¿Que no sabes que entre judíos y samaritanos no nos llevamos? Sí, amén. Es decir, se odiaban. Ahora, ¿usted cree que una persona sin el poder del Espíritu de Dios le va a ir a hablar a un enemigo? No. Jamás, hermano. Me cuesta hablarle a Jamás. los amigos. Y a veces cuesta hablar de las personas que Cristo los ama. Ahora, ¿qué no será irle a hablar a un enemigo, a alguien que uno ve con desprecio? ¿Sabe por qué? Porque los samaritanos era un grupo de personas mestizas. Es decir, que eran judíos y tenían sangre pagana. Ahora imagínese usted irles a predicar a esta clase de gente donde ellos, como se lo dijo la mujer samaritana precisamente a Jesús, ustedes y nosotros no nos llevamos. Sería difícil, ¿no? Amén. Y no recuerden lo que el Señor les dijo. Les dice, oren. ¿Por quiénes? Por los que los ultrajan y los persigan. Oren por ellos. Bendíganos. Por los que los maldicen. Bendíganos. Ahora, ¿cómo una persona que no tenga el Espíritu de Dios va a bendecir a una persona que lo maldice? O que le desea lo malo. O que le desea que algo malo, lo peor le pueda suceder. ¿Cómo lo va a decir, Señor, bendícelo, si no tiene el Espíritu de Dios? ¿Cómo? Pues al contrario. Al contrario, hermano. Como dice el Antiguo Testamento, ¿ya? Ojo por ojo, diente por diente. Pero teniendo el Espíritu de Dios, las cosas son muy diferentes. Amén. Ellos iban a ir. Ellos iban a ir a los samaritanos con los que no se llevaban. Fíjese qué tremendo. Ahora, al poder notar uno esas partes geográficas que les muestra, o sea, es decir, ellos iban a enfrentar conflictos, hermano. Ellos iban a tener que ir precisamente donde la gente con la cual ellos no se llevaban. Sí, era necesario el Espíritu. Era necesario el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Si dentro de las iglesias hay hermanos que no pueden ni sentarse juntos en las mismas bancas, en las mismas sillas. ¿Ah?
Óigame, dentro de la iglesia hay hermanos que dicen, no, yo no me siento junto a ese hermano porque ese hermano me choca. Ese hermano me cae pésimo, me cae mal. No quiero ni verlo. Ahora, si a un hermano dentro de la iglesia, hay gente, hermano, hay gente que se expresa de esta manera y que no pueden soportarse. Ahora pregúntame, ¿cómo le viene a hablar un enemigo? Bendito Que Dios. quizás le ha golpeado a algún su hijo. O ha hecho algo más grave. Usted le va a decir, mira, Cristo te ama y yo también. Sí. ¿Quién es ese que se lo puede decir? A no ser que el Espíritu de Dios haya llenado y haya tomado el control de esta vida. Amén. Solamente de esa manera es posible el poder ir a hablarle a los enemigos. Aquellas personas que lo odian, aquellas personas que no lo ven bien, aquellas personas que le desean el mal. Solamente a través del poder del Espíritu Santo uno puede ir a esas personas. Y eso era lo que ellos tenían que enfrentar. Por eso les dice, ustedes me van a ser testigos. Ustedes van a dar testimonio en Jerusalén, en Judea, En Samaria. en Samaria. ¿Y hasta dónde? En mi Biblia dice hasta los confines de la tierra. Hasta las regiones más lejanas, Más dice la remotas. versión, de la tierra. Ahora, cuando habla de las regiones más lejanas de la tierra, ¿sabe a quién se está refiriendo? ¿A nosotros? Exacto. Bendito A los Dios. gentiles. Mire cómo es el Señor de bueno. Mire cómo los estaba incluyendo. Ahora, y recuérdese, hermano. Y vea las ubicaciones que el Señor les está dando, esos lugares geográficos donde les da los nombres. Hermano, Israel no podía ver un gentil. Eran seres Nosotros los humanos. gentiles éramos como leña para el fuego del infierno. Así lo consideraban ellos. Sí. Así lo consideraban los gentiles. Si no vean lo que hizo Jonás cuando el Señor le dijo que fuera a Nínive. ¿Qué hizo? ¡Ja! Huir. Que se lo lleve el diablo, le dijo, pero yo no voy a predicarle a esto. Fíjese cómo eran ellos, cómo consideraban a las naciones gentiles. Y el Señor les dijo, ustedes tienen que ir a los confines de la tierra, es decir, ustedes tienen que amar a estas personas. Tienen que amarlas, tienen que llevarles el mensaje de salvación, tienen que decirles que yo los amo y que por ellos vine a morir en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Imagínense, 4 lugares geográficos donde precisamente al estudiarlos, hermanos, uno se da cuenta que es como que el Señor les dijera, ustedes van a ir allá y ellos quedaran rascándose la cabeza, va y preguntándose, no hombre, ¿en qué lío nos metimos? ¿A dónde nos está mandando? ¿A qué clase de personas? ¿Quiénes eran las personas que ellos más odiaban? ¿O cree usted que ellos estaban contentos en Jerusalén por aquellos judíos que lo habían matado? No. Si no vea la reacción de Pedro cuando los capturaron, hermano. Vea cómo reaccionó Pedro. Que si Marco quizás no hace para un lado la cabeza, Que la le abuela. corta la cabeza. Y de suerte solo fue la oreja. Gracias a Dios que Pedro era pescador. Si hubiera sido Hubiera sido soldado. soldado, no falla, hermano. No falla. Y hubiera descajado toda la cabeza. Vea cómo reaccionaban ellos contra aquellos que capturaron precisamente a su madre. Ahora, y hoy tenían que ir a predicarle. Hoy tenían que ir a decirle que Cristo los amaba. Cristo los ama. Cristo murió por ustedes. Ahora, ellos iban a enfrentar los mismos conflictos que él estaba o acababa de enfrentar. Y si no, vea cómo murieron. Después de Esteban, capítulo 12, versículo 8. ¿Cómo murió Santiago? ¿Cómo murió? ¿Ah? Ahí dice, ¿cómo Herodes lo mató? Y dice que cuando el pueblo vio que él vio que al pueblo esto le agradó, dice, agarró a Pedro y lo metió a la cárcel para después mandarlo a matar al siguiente día. Y así usted va viendo cómo, hermanos, se siguió una gran persecución en contra de ellos.
Pero ahí es allí donde el Señor los quería. Es allí donde ellos iban a comenzar. ¿Qué pasaría si a nosotros nos mandan a evangelizar donde hay una persona que es enemiga de nosotros? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Yo no estoy seguro que dijeran, hermano, cambiemos de zona. Váyase usted para allá, porque yo me quiero ir para allá, porque allá es una persona con la cual yo no me hablo. Así dirían muchos hermanos. Hermano, cambiemos de zona. Sí, ¿saben qué? Cambiemos, por favor. ¿Por qué? Porque todavía no están dispuestos a perdonar. Y las partes donde Jesús los estaba mandando, hermanos, ellos tenían que tener el amor de Dios, tenían que estar llenos, para que al estar llenos de esa presencia del Espíritu de Dios en sus corazones, ellos podían perdonar. Ellos podían perdonar. Por eso era necesario el Espíritu de Dios. Vean qué tan necesario es el Espíritu Santo, hermanos, en la vida de todos aquellos que somos participantes del reino. Amén. Vean qué tan importante es la presencia del Espíritu de Dios. Por eso es que hoy ve conflictos uno en las iglesias. Ve hermanos enojados con otros. Hace poco me decía el hermano Nehemías. Me dice, yo le hablé a un hermano y le dije yo, ¿no va a ir donde el pastor Zelaya? No, le dijo, allá en esa iglesia no voy. Santo. Y de casualidad un día viernes por acá me lo encontré y se puso hasta colorado y volteó la cara por otro lado y no me quería saludar. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a perdonar. Y eso es, hermano, de que no es nada a lo que ellos iban a sufrir. A ellos los apalearon. ¿Qué pasaría si algún pastor, alguno de nosotros, le pegara unos cuantos parejonazos a los hermanos que no andan bien? ¿Qué pasaría? ¿Ah? Lo mandan a ahorcar. Los mandan a matar. Pero no están dispuestos a perdonar. Pero a esos conflictos iban a enfrentar ellos. Y hoy que le digo de esto, me llama la atención porque hace años, hermano, hace muchos años, yo estuve en una iglesia, recién venido aquí a Las Vegas, estuve en una iglesia con un pastor que era de México. Muy buena gente el hombre. Con él comencé yo a trabajar. Me recuerdo que una vez en una reunión de diáconos, hubo un diácono que no le gustó porque lo iba a poner en disciplina. ¿Y sabe qué hizo? Sacó la pistola. Sacó una pistola y lo siguió. Oiga, un diácono, un servidor. Que ahora este hombre es pastor. ¿No le cree? ¿No le parece hasta extraño? Aquella vez le correteó al pastor hasta con una pistola. Y ahora es pastor, ¿eh? ¿Qué pasaría si él pone en disciplina a alguien y alguien le sale con la misma moneda? Pero si él tiene la pistola, se agarran a los los dos. Por eso es necesario el Espíritu de Dios. Es necesario en nuestra vida. Porque si nosotros, hermanos, no estamos revestidos de ese poder que viene de lo alto, no vamos a poder hacer esta obra. Amén. Esta Es obra también necesario. necesita el poder de Dios para poder hacerla. Esta obra no se puede llevar adelante humanamente. ¿No? Amén. Se necesita la presencia del Señor. No es por estrategias No. humanas. Dice la palabra del Señor que no es con espada ni con ejército, sino con la presencia del Señor, de su Espíritu, dice el Señor. Es decir, solo es a través del poder del Espíritu de Dios que uno puede lograr muchas cosas. Amén. De lo contrario, hermano, estamos fritos. Pero ahí les dice el Señor. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Y cuando salgan ustedes a dar testimonio de mí, después llenos del Espíritu de Dios, van a ir a Jerusalén, a las regiones de Judea, de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Vea qué tremendo. A veces uno dice, y todo esto se cumplió, fíjate. Todos estos lugares que Él les dio, estas ubicaciones que Él les dio, donde iban a ser testigos, se cumplió. Ellos fueron obedientes. Fueron obedientes. Si uno, hermano, analiza y dice, no, pues es fácil, ahí cerquita. No, el problema era que se iban a enfrentar a conflictos con gente que a veces ellos mismos odiaban.
Ahora, muchas veces Dios nos prueba de esta manera. A ver qué tan dispuestos usted y yo estamos a llevar la palabra del Señor a aquellas personas que muchas veces nos han hecho daño, que no los ven bien, que nos odian. Porque hay gente, hermano, que a uno lo odia, le cae mal, sin motivo. Amén. Hay gente que se molesta con los pastores, sin motivo. Solo por la palabra. Se molesta. Como que si fuera algo que sale de uno, ¿no, hermano? Si nosotros solamente lo que hacemos es repetir lo que es la palabra del Señor. Pero a toda esa clase de conflictos, aquellos que son participantes del reino de Dios, se tienen que enfrentar. Ahora, la pregunta sería, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a enfrentar esta clase de dificultades y ser testigos, ser participantes en este reino? Somos personas que estamos dispuestas a hacer lo que el Señor nos dice. Se necesita el poder de Dios para eso. De lo contrario, no va a ser efectiva nuestra vida en la tierra. No va a ser efectiva. Es necesario, hermano, estar llenos de ese poder. Amén. Porque solamente así, usted y yo podemos ser eficaces en la tierra. Y dicho estas cosas, mire lo que pasó. Versículo 9. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado en una nube, lo envolvió y no lo volvieron a ver. Amén. Oigan bien. Mientras él estaba hablando y ellos lo estaban observando, él se iba levantando en una nube. Él se iba despidiendo. Es decir, hermanos, que nunca más lo volvieron a ver. Y es decir que lo vamos a volver a ver nosotros si permanecemos hasta el fin. Amén. Porque él dijo, cuando en la reunión de la cena, él dijo, nunca más volveré a beber este jugo de la vida hasta que no lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora, imagínense, cuando eso llegue, hermano, si es que nosotros hemos sido fieles, si es que nosotros hemos luchado hasta el final, hermano, vamos a tener la oportunidad y el privilegio de participar en esa reunión. Como la última reunión que tuvieron ellos en la Santa Cena, compartiendo el pan y la copa. Porque el Señor lo dijo. Y si Él lo dijo, que no lo iba a volver a tomar más hasta que el reino fuera establecido. Si Él lo dijo, Así será. así será. Amén. Porque Dios no miente, hermano. Es imposible, dice la Biblia, que Dios mienta. Así es de que por eso es necesario el Espíritu de Dios. Muy importante y necesario en nuestra vida. Así es de que si usted que nos está viendo a través de estas redes sociales no está dispuesto a ir a predicarle quizás a aquellas personas que le han hecho daño, algo malo está pasando en usted. Y es necesario que se detengan, que reflexionen y que haga las cosas como el Señor dice. Vaya a esos lugares, sea testigo del Señor y lleve esa palabra precisamente a esos lugares donde quizás le han hecho daño. Porque eso es lo que Dios desea. Por eso es necesario el Espíritu de Dios. Si usted tiene el Espíritu de Dios y no lo está haciendo, algo está mal. No en el Espíritu, sino en usted. Así es de que, si usted nos está viendo, yo le digo esta noche,
debemos de darle gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de ser partícipes de esta obra. No hay cosa más grande, hermano, de sentirse partícipe. Porque yo le voy a decir algo. Hay gente más inteligente, hay gente más capacitada para poder estar en los ministerios. Como dice una alabanza, que hay millones de seres en la tierra que Él pudo escoger para esto. Pero en su bendita misericordia y su infinita gracia, nos escogió a usted y a mí para que seamos participantes en este ministerio. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y a aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, en El Salvador, porque nos están siguiendo también. A la hermana de acá, de Las Vegas, le mandamos un saludo a la hermana Maribel, que también, Maribel Aguilar, que siempre está pendiente. A la familia de mi esposa, a su sobrina. Que Dios la bendiga de una manera especial a cada uno de ustedes. Que Dios les guarde. Y que Dios les fortalezca. Porque sabemos que vienen tiempos difíciles. Más de lo que estamos viendo. Y a aquellos amigos que nos están viendo también, queremos decirles que Cristo les ama. Que Cristo murió por ustedes en la cruz del Calvario. Usted vale mucho para el Señor. Usted vale un precio incalculable, como usted no se lo imagina. Así es de que yo le invito, donde quiera que usted esté, para que reciba al Señor. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias en el nombre de Cristo. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder adorarte, de poder alabarte. Gracias porque nos has permitido el ser partícipes en este ministerio. Bien pudiste mandar ángeles, Señor, porque ellos son más inteligentes y tienen más poder que nosotros, pero nos quisiste tomar en cuenta y quisiste darnos la oportunidad para poder llevar a cabo, Señor, estas buenas nuevas. Gracias te damos esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Esta noche, Padre, nos despedimos de este lugar, pero más no de tu presencia. Llévanos a nuestras casas con tu paz y con tu bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.